Gracias. Saludo a la mesa, gracias por su presencia, gracias por la invitación. En efecto, se ha dicho, y creo que así es, estamos en un momento estelar. En muchos terrenos, en muchas esferas, en muchos asuntos. Pero yo creo que, sobre todo, en este momento estamos en un momento estelar por lo que se refiere a reconocimiento e impulso de los derechos de los pueblos indígenas. Hasta ahora, fundamentalmente, los avances se han canalizado por lo que podemos llamar medidas de facto o medidas que corresponden exclusivamente a las facultades del Poder Ejecutivo. En consecuencia, lo que quiero decir es que no hemos tenido un avance paralelo y de igual magnitud en el campo de las normativas, de la legalidad, por lo que hace a los avances de esos derechos. Por supuesto, nos alegramos mucho de que se haya logrado hacer tanto dentro de las facultades del Ejecutivo, del Presidente de la República, como por ejemplo, no me voy a extender en esos temas que aquí se han expuesto y algunos van seguro a volver sobre estas medidas, como el caso de los planes de justicia que se pueden realizar sin estos cambios. Lo que viene ahora es cómo garantizamos que avancemos en la fundamentación legal de estos cambios, porque eso significa la transformación del Estado Nacional, que no hemos logrado en una medida suficiente. Llevamos más de 2 siglos con un Estado que para los fines de los pueblos indígenas es un Estado agresor, discriminador, excluyente, etc. Lo que queremos es modificar esto que parece una maldición política en México. Hemos tenido ante nuestros ojos avances, como aquí se indicó hace un momento, en diversos países de América Latina, y se han logrado conquistas muy importantes. Es muy desigual todo el proceso, pero tenemos avances, el caso de Nicaragua, pero también el caso más reciente de Bolivia. Aquí empezamos a discutir si los jueces deben ser electos. Pues en Bolivia son electos, pero no solo eso. Todavía aquí no discutimos si en los tribunales debe haber indígenas. En Bolivia no solo se discutió en el marco de la reforma constitucional en su momento, sino que, y solo digo esto para no extenderme, en la Corte Constitucional, uno de los órganos supremos de justicia de Bolivia, la Constitución establece que debe estar presente representación indígena. En el máximo tribunal, hay 2 tribunales. Allá la facultad constitucional se distingue, mientras que en México la Corte realiza las 2 actividades. Lo que quiero decir con esto es que ha habido avances sustanciales en América Latina y México, no obstante a que se puede decir, casi vanguardia en la construcción de teorías y propuestas sobre la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas, sin embargo, no ha logrado establecer en la Constitución estos derechos. De eso se trata en este momento, pero siendo un momento estelar, la compañera Juan Carlos Irma nos avanzó algunas iniciativas que se han logrado en la Cámara de Diputados Federal, y eso se puede extender. Voy a poner 2 ejemplos a propósito de nuestro Congreso en la Ciudad de México. Recientemente, hace apenas 10 días, una semana, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó algo que aparentemente no tiene mucha incumbencia con los indígenas, pero es que es vital. Existían 3 figuras en la Constitución mañosamente. El territorio, el suelo urbano en el que estamos, el suelo de conservación, habitado en su mayoría por los pueblos indígenas, en el sur de la Ciudad de México, que es una ciudad de pueblos, y existía un mañoso concepto de suelo rural
que permitía la expansión en el suelo de conservación, es decir, en el suelo que los pueblos indígenas concurren a conservar y reproducir, y acabamos de aprobar que se suprime y desaparece este suelo tramposo y solo hay suelo de conservación y suelo rural y nada más. Eso es un beneficio extraordinario para los pueblos indígenas de la Ciudad de México. El segundo, y no me extiendo en este punto, es la propuesta que hicimos en el Congreso, porque asombrosamente en esos 200 años el nombre de los pueblos indígenas no ha entrado a ese recinto, que es un recinto histórico. Ahí fue el Congreso Federal, Nacional, por ahí han pasado todos los grandes presidentes de este país, incluyendo a los grandes como Juárez y como Cárdenas, y no hay en ninguno de los espacios presencia indígena. Ya se va a aprobar, ya lo aprobaron las comisiones, para que allí figure en letras de oro a los pueblos originarios de México. De tal manera que por primera vez tendremos esta referencia en este órgano. Lo que quiero decir con esto es que en efecto hay condiciones muy especiales, muy favorables en este momento, que estos ejemplos, que se podrían multiplicar, ilustran. Pero tenemos en este momento en puerta el gran reto, en consecuencia, de que la propuesta de reformas constitucionales sea aprobado por el órgano legislativo del país. No va a ser fácil. Yo les quiero decir que, a mi juicio, hay una especie de silencio extraño en la derecha respecto a esta propuesta. No han dicho ni pío, pero están al acecho. Y en cuanto vean que esto se puede convertir en realidad, empezarán, se lo aseguro, el proceso, la contraofensiva para meter miedo respecto a que se apruebe esta propuesta, que digo muy sintéticamente, es una de las mejores propuestas que he conocido, y he conocido muchas, no solo fuera del país, sino también en el país, que siempre cojean de varios pies. Y en cambio, esta propuesta me parece que es una propuesta que contiene las virtudes que se derivan de un trabajo que fue colectivo y que fue consensado por un amplio abanico de representación, no solo indígena, principalmente indígena, sino también no indígena, incluyó a activistas y también académicos, etcétera, etcétera. De tal manera que fue una elaboración plural, democrática, incluyente, y en consecuencia el resultado es magnífico. Yo creo que es la mejor propuesta que podemos tener en este momento para hacer avanzar los derechos de los pueblos. Pero decía yo que la derecha va a avanzar en cuanto esto sea posible, con sus tópicos que ya conocemos, de que la autodeterminación y la autonomía de los pueblos balcaniza, es decir, fragmenta el país, divide, el tópico de que esto va a violar derechos, tópicos muy reconocidos, que son, por cierto, absolutamente falsos, y para los que estamos bien armados desde el punto de vista teórico, de argumentación, para en su momento dar la batalla. Pero no debemos, a mi juicio, dar esa batalla antes de tiempo. Necesitamos garantizar, y aquí se aplica, creo yo, este principio con rapidez fulminante, esta aprobación. Y para eso se requiere, como lo dijo la compañera Juan Carlos, la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional. Yo no me opondría si alguien insiste en que se presione para presentarla ya, porque todos en efecto estamos ansiosos. Sin embargo, tengo grandes dudas de que eso sea algo correcto para nuestros fines, para nuestros propósitos, porque corremos el riesgo, cierto, de que la derecha use su presencia en el Congreso y lo pueda hacer con ojos cerrados para echar abajo esta propuesta. Y esto tendría de inmediato dos efectos. El primero, pondría en duda la naturaleza misma de la propuesta. En segundo
lugar le estaría dando un triunfo a la derecha del país, enemiga jurada, histórica de los derechos de los pueblos indígenas, con lo que se fortalecería para la fase siguiente. De tal manera que esto hay que pensarlo muy bien. Tenemos la propuesta es magnífica, la propuesta es buena, es progresista, y la propuesta, sin embargo, requiere 2/3 partes para poder ser aprobada. No tenemos esa mayoría. Necesitamos construirlas. Es lo que la compañera nombró con su nombre correcto, es el plan C. Necesitamos obtener una mayoría de tal naturaleza que nos permita con toda tranquilidad aprobar esta reforma constitucional. Un último punto para concluir. Para esto necesitamos colocar este proyecto en el marco del proyecto nacional. El proyecto nacional. Esto es un avance muy importante. Hasta ahora, la debilidad básica de los proyectos que teníamos es que estaban descontextualizados, fuera del contexto nacional. Y por estar fuera del contexto nacional, el proceso nacional seguía un camino, una dirección, y nosotros andábamos en otro camino con nuestras propuestas particulares sobre asuntos indígenas. Así, ¿cuándo íbamos a lograrlo? No es que estuviéramos ciegos a eso. Yo recuerdo que polemizábamos muy fuertemente hace muchos años, cada vez que teníamos un proyecto, algunos, era mi caso, que me quejaba constantemente de que la cuestión de los pueblos, decía yo, no es una cuestión indígena. La cuestión de los pueblos es una cuestión étnico-nacional, indígena-nacional. Los indígenas podrán tener conquistas importantes en la medida en que, como ocurrió en los países donde se obtuvieron logros, se articularon con los procesos nacionales y así consiguieron sus propósitos. Si no hacen eso, si se aíslan, algunos diciendo es que somos tan puros y tan especiales que podemos desenvolvernos y buscar nuestro futuro al margen de lo nacional. Pues les tengo mala noticia porque no conozco ningún caso, ni creo que ocurrirá en el proceso histórico general, cualquier momento que escojan ustedes, no van a encontrar un solo caso en que un pueblo políticamente minoritario, no demográficamente, puede ser demográficamente mayoritario, pero políticamente minorizado, haya logrado sus propósitos, sino en el marco de un proceso de transformación del país. ¿De qué se trata? Es el caso de Bolivia, es el caso de Nicaragua, pero pensemos en países desarrollados. Es el caso de Nicaragua, de España. En España se pudo hacer el cambio y establecer las 17 autonomías que hay en España, algunas de ellas históricas, en el marco de las transformaciones posfranquistas, es decir, un proceso transformador. Lo mismo va a pasar en México, como ha pasado en otros países. El máximo nivel de conquista de derechos que logremos en México va a ser en la medida en que el país se mantenga en proceso de transformación. Si ese proceso de transformación se detiene, peor aún, si se detiene y se revierte, todas estas esperanzas, expectativas que tenemos hoy, les garantizo, se van a esfumar en el aire, como dijo el clásico. Entonces, necesitamos mantenernos insertados con ese proceso y empujar con todas nuestras fuerzas para lograr que este proyecto se convierta en parte de nuestro marco nacional, reconocido por todos los sectores del país. De tal manera que entraremos en una nueva etapa no solo de bienestar, lo cual ya se está logrando poco a poco, crecimiento, lo cual ya se está logrando poco a poco, y doble redistribución. Redistribuir lo económico, el bienestar, los recursos para hacer justicia, y redistribuir los derechos
creando incluso derechos nuevos. De eso se trata y en eso estamos. Y vamos a tener éxito si nos mantenemos unidos. Muchas gracias.